Das große persönliche und geistige Treffen der alten Streiter und Kampfgenossen. Und vielleicht hat mancher unter ihnen Bienvenidos a Archivos del Tiempo, podcast. Imagina esto. ¿Cómo encuentras los restos de un barco de guerra, un barco francés, hundido hace más de 200 años? Uf, complicadísimo. No es con mapas del tesoro, ni buzos buscando al azar, no. Es con matemáticas, con simulaciones por computadora. Es la historia del Fougueus, ¿verdad? Exacto, el Fougueus, un navío de 74 cañones que se hundió justo después de la batalla de Trafalgar. Y unos investigadores de la Universidad de Cádiz tenían un acertijo. Sí, lo leí. Habían encontrado 32 de sus cañones, pero... ¿Y el resto? ¿Dónde estaba el resto del barco? Y lo que hicieron fue... fascinante. En lugar de solo buscar, crearon un modelo matemático. Ajá. Tomaron datos de un temporal muy parecido que hubo en la zona en 2009 y lo cruzaron con documentos de la época de 1805. ¿Qué tipo de documentos? De todo. Bitácoras de navegación, informes de vigías en la costa, todo para generar lo que llamaron un mapa de probabilidad. O sea, le preguntaron a la computadora, con este viento y estas corrientes, ¿dónde es más probable que esté el resto del naufragio? Justamente eso. Y el resultado es, es de película. ¿Lo encontraron? Lo encontraron. Justo en la zona de máxima probabilidad, ahí estaban los 40 cañones que faltaban y 5 anclas enormes. ¡Qué increíble! Es una conexión brutal entre la tecnología del siglo XXI y una de las batallas más legendarias de la historia. Totalmente. Y me hace pensar, si la historia del naufragio es así de compleja, quizás la historia de la batalla misma, la que creemos conocer, es solo la punta del iceberg. Pues por ahí vamos, justamente. Porque para entender de verdad Trafalgar, ese 21 de octubre de 1805, primero hay que desmontar la versión simplificada, casi mitológica, que nos han contado siempre. Entiendo. Las fuentes que analizamos hoy, desde revistas de historia naval hasta publicaciones académicas muy recientes, pintan un cuadro mucho más complejo y francamente más interesante. Perfecto. Entonces, esa es la misión de hoy, separar el mito de la realidad. ¿Fue Trafalgar una victoria británica inevitable? Buena pregunta. ¿Significó el fin de la Armada Española? Y, como nos sugiere esta historia del Fougueus, ¿qué tanto influyó una tormenta en el destino de 3 naciones? A ver qué descubrimos. Arranquemos con el mito principal, el que casi todas hemos escuchado. La versión anglosajona, la de las películas, es muy clara. Sí. Trafalgar fue el genio-táctico del almirante Nelson contra una flota franco-española anticuada, mal preparada y peor dirigida. El héroe brillante contra el enemigo torpe. Exacto. Es el clímax de la Royal Navy, la batalla que le dio a Gran Bretaña un siglo de dominio absoluto de los mares. Bueno, es una narrativa muy poderosa, sí. El problema es que, cuando uno mira las fuentes de la época, los análisis modernos, esa narrativa se cae a pedazos. A ver. Aquí es donde se pone bueno de verdad, porque el resultado no era para nada inevitable. La batalla fue increíblemente reñida. Un momento. Eso choca con la idea de una victoria aplastante. ¿Tenemos pruebas de que fue tan reñida? Porque el resultado final fue catastrófico para la flota aliada. Las tenemos. Y vienen del bando ganador. Fíjate, hay múltiples testimonios de veteranos británicos que años después describían Trafalgar como un combate mucho más duro que batallas anteriores. Más duro que otras famosas. Sí, más que la del Nilo o Copenhague. O sea, no lo vieron como un paseo. De hecho, hay una cita de un marinero británico anónimo que es reveladora. Escribió que los Dons... Un término despectivo para los españoles. Exacto. Decía, los Dons han luchado tan bien como los franceses. Eso, viniendo del enemigo en esa época, es un gran elogio. O sea, no estaban luchando contra novatos. Y entiendo que los barcos españoles en particular eran de una calidad excepcional, ¿no? Eran magníficos. La construcción naval española de finales del 18 era posiblemente la mejor del mundo.
Barcos como el Santa Ana o el gigantesco Santísima Trinidad eran fortalezas flotantes. ¡Wow! Para que te hagas una idea, el Santa Ana, que era el buque insignia de Álava, aguantó por más de 2 horas el ataque a quemarropa del Royal Sovereign. El de Collingwood, el segundo al mando británico. El mismísimo. En un combate naval de esa época, donde todo era brutal y a corta distancia, 2 horas. Es una eternidad. Eso demuestra una resistencia y un coraje extraordinarios. Ok, aquí es donde algo no me cuadra. Si los marinos aliados lucharon con tanto valor y sus barcos eran tan robustos, ¿cómo es posible que el resultado fuera tan desastroso? Ajá. ¿Fue la táctica de Nelson realmente tan revolucionaria como para anular todas esas ventajas? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es que la táctica de Nelson no fue solo revolucionaria, fue una apuesta demencial que rompió todas las reglas del combate naval. ¿Cómo así? Pensemos que lo normal en esa época era la línea de batalla. O sea, 2 flotas navegando en líneas paralelas, una al lado de la otra, y disparándose. Un duelo de artillería ordenado, casi predecible. Claro, como 2 ejércitos formados en un campo de batalla, pero en el mar. Un intercambio de golpes hasta que uno cayera. Exacto. Pues Nelson decidió que no quería jugar a eso. Se salió del guión. Totalmente. En vez de formar una línea paralela, lanzó su flota en 2 columnas, en perpendicular, directo contra la línea aliada. Su objetivo era romperla, fracturarla en 3. Para provocar el caos. Quería una serie de combates cercanos, una melee, donde la mayor cadencia de tiro y la experiencia de sus tripulaciones en el cuerpo a cuerpo marcaran la diferencia. Quería convertir un duelo de artillería en una pelea callejera. Suena genial en teoría, pero también parece una locura suicida. ¿Me estás diciendo que navegó directamente hacia el costado de más de 30 barcos de guerra, exponiendo la proa de sus propios barcos, su punto más débil, a un fuego cruzado masivo? ¿Sí? ¿Cómo es posible que no los despedazaran durante la aproximación? Esa es la clave del riesgo. Y es donde la historia pudo haber sido muy diferente. Un artículo de la revista de Historia Naval lo dice muy claro. El resultado podía y quizá debía haber sido diferente. ¿Ah, sí? ¿Sí? Si la flota combinada, que además tenía el viento a su favor, hubiera concentrado el fuego de forma efectiva sobre las cabezas de esas 2 columnas, sobre el Victory de Nelson y el Royal Sovereign de Collingwood. Podrían haberlos destruido antes de llegar. Podrían haberlos desarbolado al menos, o destruido, ¿sí? Antes de que llegaran a romper la línea. Pero no lo hicieron. ¿Por qué? Bueno, fue una combinación de factores. La mar estaba gruesa, lo que dificultaba apuntar con precisión. La lentitud en las comunicaciones entre los barcos aliados. Y, seamos honestos, la pura audacia de la maniobra de Nelson. Probablemente tomó a muchos por sorpresa. Entiendo. Aún así, los barcos líderes británicos sufrieron un castigo terrible, pero lograron llegar. Y cuando llegaron, desataron el infierno. Y aquí es donde volvemos al Santa Ana y al Fugueus, que estaban justo en medio de esa ruptura. Precisamente, el Royal Sovereign de Collingwood se metió entre la popa del Santa Ana y la proa del Fugueus. Uf. Al hacerlo, pudo ejecutar la maniobra más letal de la guerra naval a vela, el fuego de enfilada. ¿Qué es eso exactamente? Disparó todos sus cañones de un costado a lo largo de la cubierta del Santa Ana, desde la popa, que era la parte más desprotegida, hasta la proa. Es como un disparo de escopeta por un pasillo estrecho. ¡Wow! ¡Qué imagen! Las balas de cañón barrieron las cubiertas, destrozando artilleros, cañones, todo a su paso. Y el Santa Ana casi no tenía cómo devolver el fuego desde ese ángulo. Es aterrador. Estás describiendo una masacre calculada, donde un bando puede disparar casi con impunidad, mientras el otro solo recibe el castigo. La analogía que hiciste antes del boxeador es perfecta. Es como si recibiera 200 golpes y solo pudiera devolver 8 antes de que el combate real empezara. Exacto. Un cálculo teórico estima que, en esa primera pasada, el Santa Ana pudo recibir cerca de 100 proyectiles. El Royal Sovereign, en su aproximación, apenas 8 en su casco. La desproporción era abrumadora. Y una vez rota la línea, ya era un caos. Un caos total. El Fugueus, por su parte, quedó envuelto en el combate y fue uno de los que sufrió el castigo más severo, lo que explica el estado en que quedó antes de que la tormenta lo rematara. Entonces, la táctica funcionó, pero a un costo altísimo y con un riesgo enorme. La batalla podría haber terminado en un empate o incluso en lo que llaman una victoria pírrica, ¿cierto? Cierto. Una victoria tan costosa que es casi una derrota. Exactamente.
Si los aliados hubieran dañado más a los barcos líderes, o si la batalla se hubiera prolongado hasta el anochecer sin un resultado claro, la flota británica habría quedado muy maltrecha, lejos de Gibraltar y con una tormenta a punto de estallar. El resultado que conocemos no estaba escrito en piedra. Para nada. Y mencionas la tormenta, porque aquí la historia da otro giro. La batalla no terminó cuando los cañones dejaron de sonar. No, ni mucho menos. Al anochecer, la naturaleza se convirtió en el enemigo de todos. De todos. De todos, sin excepción. Apenas terminaron los combates, se desató un temporal violentísimo que azotó el Golfo de Cádiz durante 8 largos días. 8 días. 8 días. Las crónicas de la época lo describen como algo muy atípico por su furia y duración. Y este es un dato que cambia toda la perspectiva. A ver. La mayoría de los barcos que se perdieron en Trafalgar no se hundieron por el fuego enemigo. Naufragaron por la tormenta. ¡Qué fuerte! O sea que barcos que habían sobrevivido horas de combate infernal con los cascos perforados y los mástiles rotos, ¿fueron rematados por el océano? Es una imagen desoladora, ¿no? Tripulaciones agotadas, barcos ingobernables y una tormenta perfecta. Totalmente. Hay que imaginar la escena. Llevas horas luchando por tu vida, el aire está lleno de humo, de pólvora, de gritos. Y cuando crees que lo peor ha pasado, el cielo se vuelve negro y el mar se enfurece. El enemigo ya no es el barco de enfrente. El enemigo es el propio océano. Y en medio de ese caos absoluto ocurrió un episodio de heroísmo que a menudo se olvida. ¿Cuál fue? Una pequeña escuadra de los barcos aliados menos dañados, bajo el mando del comodoro francés Julian Cosma, salió de Cádiz en pleno temporal. En medio de la tormenta. Sí, para intentar rescatar a los barcos que habían sido capturados por los ingleses y que ahora estaban a la deriva a punto de naufragar. Fue una maniobra de una marinería excepcional, casi suicida. ¿Y lo lograron? Lograron recuperar 2 navíos de línea españoles. Fue una hazaña increíble en las peores condiciones imaginables. ¿Y el Fogueu, el barco con el que empezamos esta historia, cuál fue su destino final en esa tormenta? El Fogueu es el ejemplo perfecto de esta batalla después de la batalla. Había luchado valientemente, fue capturado por los británicos, le pusieron una tripulación de presa para remolcarlo. ¿Pero la tormenta? Pero el temporal rompió los cabos, quedó a la deriva, ingobernable, con una tripulación mixta y agotada a bordo, y acabó estrellándose contra las rocas cerca del castillo de Santipetri. La tormenta selló su destino. Y dispersó sus restos. Esos mismos restos que la ciencia, 2 siglos más tarde, nos ayudó a encontrar. ¿Entendido? Entonces, si juntamos todas las piezas, la táctica arriesgada, la feroz resistencia, la tormenta brutal, llegamos al mito más grande de todos. A ver. El que realmente quiero que analicemos. ¿Fue Trafalgar el fin de la Armada Española? La historia popular dice que sí, que España perdió su poder naval para siempre en un solo día. Y esa idea, según la historiografía más seria y reciente, es categóricamente falsa. Falsa. Es un mito muy conveniente, pero no se sostiene con los datos. Y esto plantea una pregunta importante. Si no fue la batalla, ¿qué fue? Porque el declive ocurrió. A ver, dame los números. ¿Qué tan fuerte era la Armada un año después de la batalla? Los números son sorprendentes. En 1806, un año después del desastre, España todavía tenía en servicio 42 navíos de línea y 30 fragatas. 42. 42. Sí. Las pérdidas en Trafalgar fueron terribles, unos 11 barcos, pero no fue un golpe mortal para la estructura material de la Armada. Era una fuerza todavía muy considerable. Entonces, si la flota no fue aniquilada, ¿por qué se vino abajo? ¿Qué pasó? La verdadera causa fue el abandono, el colapso político y financiero que vino justo después. ¿La Guerra de la Independencia? Primero, la invasión de Napoleón y la Guerra de la Independencia, que consumió todos los recursos. Y luego el reinado desastroso de Fernando VII, que simplemente dejó morir a la Armada. ¿Cómo dejar morir? Los astilleros se pararon, los arsenales se vaciaron, la flota se pudrió, literalmente, en los puertos por falta de fondos y de voluntad política. ¡Wow! Para que te des una idea de la magnitud del colapso, para 1833, de esos 42 navíos, a España le quedaban solo 3. 3. ¡Increíble! El declive fue un proceso lento de negligencia, no el resultado de una tarde de combate. Pero algo sí se perdió de forma irreparable ese día en Trafalgar. Algo que no se podía reconstruir en un astillero. Sin duda.
Y esa fue la pérdida más dolorosa, la que tuvo consecuencias más profundas. Lo que murió en Trafalgar no fueron solo barcos. Fueron los marinos. Fue una generación entera de los mejores marinos que España había tenido nunca. Hombres como Cosme Damián Churruca, Dionisio Alcalá Galiano, Federico Gravina. No eran solo soldados. Para nada. Eran científicos, astrónomos, cartógrafos. Eran la élite de la Ilustración española puesta al mando de un barco de guerra. Su conocimiento, su experiencia, su liderazgo, se perdieron para siempre. Ese capital humano fue el verdadero golpe. El golpe del que la Armada tardó más de un siglo en recuperarse. Exacto. Entendido. Ahora, la última gran pregunta. Se habla de Trafalgar como una batalla decisiva. ¿Realmente lo fue al nivel de un Waterloo o de Midway en la Segunda Guerra Mundial? ¿Cambió el curso de la historia? No en el mismo sentido. A ver, fue importantísima, claro. Consolidó la supremacía naval británica de una forma espectacular. Fue un golpe moral y de prestigio inmenso. Pero, aquí viene lo polémico. Incluso si la flota británica hubiera sido derrotada en Trafalgar, es muy poco probable que el panorama estratégico a largo plazo hubiera cambiado. ¿cómo que no? Si Napoleón hubiera tenido el control del canal, podría haber invadido Inglaterra. Ese es el gran ¿qué hubiera pasado si? Pero el poder de Gran Bretaña no residía únicamente en Nelson o en sus 27 barcos. ¿Dónde residía entonces? Su verdadero poder estaba en su sistema financiero, en su revolución industrial, en su capacidad para construir y armar barcos más rápido que Francia y España juntas. Tenían una ventaja industrial insuperable. Insuperable. Incluso una flota británica diezmada en Trafalgar se habría reconstruido en 1 o 2 años. La flota aliada, con sus economías más débiles, habría tardado mucho más. La invasión de Inglaterra nunca fue una posibilidad realista y sostenida. O sea que el dominio británico de los mares era una consecuencia de su poderío económico. Trafalgar fue la sangrienta ceremonia de coronación, pero el rey ya había sido elegido. Bien, creo que el panorama queda mucho más claro. Si resumimos las claves, Trafalgar fue una derrota gloriosa para españoles y franceses, un combate brutal. Muy brutal. Donde la táctica innovadora y casi suicida de un genio militar se impuso a una resistencia increíblemente valiente. Y un resultado sellado no solo por los cañones, sino también por una tormenta apocalíptica. Exacto. Una batalla rodeada de mitos que la historia y la ciencia nos están ayudando a entender mejor. Y su legado cultural es inmenso. Desde la icónica Trafalgar Square, en Londres, hasta el propio nombre del cabo, que viene del árabe Taraf al-Gharb. ¿Qué significa? La punta del occidente. Un nombre que quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de 3 grandes naciones. Fascinante. Y después de toda esta conversación me queda una última duda. Si el dominio británico del mar estaba prácticamente garantizado por su economía, ¿qué nos dice eso sobre la historia? Creo que esa es la reflexión final que nos deja Trafalgar. Nos obsesionamos con las grandes batallas, con los momentos de gloria y de sangre, porque son dramáticos, son fáciles de contar. Claro. Pero lo que esta historia sugiere es que quizás esos eventos espectaculares no son los que realmente definen el curso de la historia. A lo mejor las verdaderas fuerzas que mueven el mundo son más silenciosas, más profundas. La economía, la industria, la tecnología. Exacto. Quizás las guerras no se ganan el día de la batalla, sino en las décadas previas, en los astilleros, en los bancos y en las universidades. Y eso nos obliga a preguntarnos, ¿qué fuerzas silenciosas están definiendo nuestro futuro ahora mismo? Mucho antes de que se dispare el primer cañonazo. Seguimos explorando los ecos del tiempo. Te espero en el próximo capítulo.